Renuévame, Señor Jesús. Yo estaba cantando esto y es haceme de nuevo, Señor, haceme de nuevo. Tengo problemas, no me funciona bien esto. Anda, me metí en esta cuestión y ahora no puedo salir. Haceme de nuevo, Señor. Y me acordé de una remera que me había regalado Fernando, uno de mis hijos, que decía Renew Your Mind. Yo no sabía nada de lo que estaba hablando, ni lo que decía, pero veía que me miraba la gente. Después entendí, renueva tu mente, your mind. Renueva tu mente. Ese es el tema, sería, el Señor Jesús nos llama a renovar nuestra mente, nuestra alma, hacerla de nuevo. Solo Él la puede hacer. Mientras tanto, abramos la escritura en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan estamos estudiando esto los días jueves y bueno, da la casualidad que el domingo pasado, cuando me estaba yendo de acá, encontré una hojita de La Buena Semilla, ese blog que leemos siempre, ¿no? De enero del 25. Y decía este pasaje, y me gustó este tema, que ahora lo vamos a ver. Por eso estudié este tema un poco, porque claro, uno más o menos lo conoce, pero Juan capítulo 3, ahí habla de un hombre que quería arreglar su vida, quería que Dios lo renovara, quería que él fuera algo nuevo. Pero, ¿qué pasaba? El Señor estaba hablando en la Pascua, un poquito antes, en el 23 del 2, simplemente como una introducción. Gracias, Federico, siempre presente, Federico, está en el detalle. Dice que entonces el Señor Jesús estaba en Jerusalén durante la Pascua. Y la Pascua era muy importante para los judíos, porque era la celebración, hoy también, la celebración o el recuerdo de que un día, muchos años atrás, el Señor Dios con mano poderosa lo libró de la esclavitud del pueblo de Israel, que porque en aquel entonces había mucha hambre en las ciudades, en los terrenos, no había cultivos y demás, el pueblo, la familia que Dios comenzó a generar su pueblo, no le quedó otra alternativa de ir a Egipto. Y en Egipto pasaron los años, se multiplicaron, pero fueron esclavos, porque lo usaban para hacer ladrillos, vaya a saber si las pirámides no la hicieron también con esto. Entonces, en aquel entonces, el pueblo de Israel estaba esclavo de los egipcios. Y entonces Dios lo liberó con mano fuerte y poderosa. Y ellos fueron saliendo, y ahora vamos a ver, pero en este día estaban recordando ese acontecimiento. Obviamente, todos los judíos que tenían esta fe en Dios, la habían leído la Torá, eran especialistas en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros por lo menos. Entonces, dentro de ellos, el capítulo 3, versículo 1, dice que había un hombre de los fariseos, que era una secta de ellos, que se llamaba Nicodemo. Un principal, un magíster. Había minister, pero este era superior, mayor, magíster. De ahí viene la palabra magisterio. Era magíster entre los judíos, conocía mucho la Biblia. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¡Qué bárbaro! Este hombre que conocía la palabra de Dios sabía que no estaba hablando con cualquier persona, estaba hablando con alguien que fue enviado por Dios y que contenía a Dios. Claro que sí, porque Él era Dios, porque Jesús era Dios.
Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en ese momento estaba ocupando, digamos, el objetivo que ya había sido previsto de hacerse hombre para llevar a cabo algo muy importante. Pero este hombre que tenía ganas, digamos, de entablar una relación, digamos, de sinceridad con Dios, con Jesús, vino de noche, dice, no se sabe por qué, pero suponemos que si vino de noche porque tenía algún problemita verse o estar con el Señor Jesús de día. No interesa. La idea es que también en la noche se puede buscar al Señor Jesús. En todo momento se busca al Señor Jesús y en todo momento se encuentra la persona con el Señor Jesús. No hay dudas de esto. Pero este hombre vino y le dijo, le preguntó, digamos, ¿cómo era esto de que era el reino de los cielos, el reino de Dios? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque el Señor le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Acordate de esto, no puede ver. Ver es mirar contenido, mirar algo, no solamente pasajero, sino el contenido de lo que uno está viendo. Lo vamos a repetir varias veces. Y acá le dice, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. ¿Cómo es esto? Claro, si de pronto dice alguno nacer de nuevo, nosotros tal vez entendemos qué está diciendo. Pero por allí hay alguien que es difícil de entender. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Bueno, el Señor se lo explica. No es volver otra vez a nacer en el parto normal, con la concepción humana, no. Acá habla que hay que nacer de otra manera, espiritual. Una manera donde Dios cambia la vida, donde renueva la vida, donde hace nueva la mente, donde hace la nueva el espíritu humano, lo hace accesible al reino de Dios. Pero dice que el que no nace de esta manera no puede ver el reino de Dios. Y si no puede ver, el versículo 5 dice, no puede entrar en el reino de Dios. Y yo quisiera que hoy nos enfoquemos en que hay algo que tenemos que ver. Algo que tenemos que ver el contenido de lo que estamos viendo. Y esto es para todos, para todas las personas, mirar el contenido. Más adelante entonces, en el versículo 14, dice el Señor, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este era el versículo que estaba en esa hojita. Decía esto. Ahora sí, poneme la diapositiva 1. Entonces, ¿qué pasa acá? Qué importante. Dios habló siempre. Hoy te habla también. Pero Dios habló siempre en otro tiempo por los profetas. Ahora, ¿por quién habla? Por el Hijo. Hoy habla por el Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, a los patriarcas, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahora habla a nosotros, a vos y a mí. A todos nos habla. Antes, en diversas ocasiones. Ahora que estamos casi al final de los tiempos y estamos viendo cosas increíbles, realmente increíbles, ¿cómo se encuentran a un hombre con toda la potencialidad militar? Se lo llevan. Increíble. Pero Dios es ayer, hoy y por los siglos es el mismo. ¿Qué pasa? Acá tenemos en esto, que esto corresponde a Lutero, a Martín Lutero, este esquemita, no es mío. Yo se lo copié a él, de un libro que tengo que lo escribió Lutero. Entonces me gustó porque esto es la esencia del Evangelio. Dios habló, pero ahora habla. Dios habló a ellos, hoy a nosotros. Antes, pero ahora en estos últimos tiempos.
como levantó la serpiente en el desierto. Qué cosa rara esta, claro que es rara. Es rara para todos, pero acordate, la mirada, mirar, acordate mirar el contenido, mirar lo que pasó en el momento de lo que estamos mirando, ¿qué es? Y ahí está, hay un viejo himno que dice la mirada de fe, al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, mira pronto a Jesús y tu alma la vida hallará. La mirada de fe. Por eso te estoy diciendo, todo se centra en nuestra mirada. Una mirada de fe. ¿Me podés pasar la otra? Veamos entonces aquí cuál es el tema muy importante. ¿Qué tenemos ahí? Esto es, se la pedí a la IA y me la entregó así. ¿Qué tenemos? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la de la izquierda, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Resulta que en ese viaje, cuando salieron de Egipto de la esclavitud, llegaron a un punto que se llama Sinaí y ahí se constituyó como un pueblo verdadero. Allí Dios le dio la ley, Dios le dio la Torá, las piedras de la ley. En ese momento también Moisés, que era el que elegido por Dios para sacar y liberar al pueblo, también estableció normas militares para transitar por todo un desierto donde tenían que pasar por otras poblaciones, por otra gente, y seguramente debían, la población dice, este pasa por acá, me quiere matar, porque en aquel momento era así, la guerra era a vida o muerte. Los que quedaban vivos ganaban. Entonces ya tenían toda la estructura militar preparada por Dios para que así fuera. Pero claro, 40 años en el desierto no es fácil. Dios nunca le hizo faltar comida, ni agua, ni bebida, ni nada. La ropa duraba, las zapatillas, los zapatos, todo duraba y no hacía falta de nada, pero hacía falta algo. Allí se empezaron yo voy a ser sintético en esto. Allí esta gente que está acá abajo se empezó a quejar y se quejaba, no, pero tantos años que estamos transitando por acá y ahora me acuerdo de lo que comíamos allá en Egipto cuando éramos esclavos. Comíamos carne, comíamos pescado, cebollas, pepino y ahora acá no tenemos nada de eso. Se empezó a quejar la gente. A quejarse contra Moisés, vos me sacaste de acá y nos vas a hacer morir en el desierto. Y la queja para Dios no es buena, es mala. Muy mala la queja, re mala. Mira lo que dice Santiago. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, porque he aquí, el juez está delante de la puerta, te está mirando. No os quejéis unos con otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vas a ser condenado, porque el juez está mirándote. Bueno, pero acá la idea de esta gente era quejarse. Entonces se quejaron contra Moisés. Hasta él mismo, los hermanos, Aarón y Miriam y María, que eran hermanos de sangre con Moisés, también se le quejaron. Y el Señor se enardeció en su ira. Y a María tenés que estar 7 días afuera del campamento, con lepra. Bueno, aquí estuvo. La queja no es buena, en ningún sentido. Ni acá, ni allá, ni acullá. La queja hizo que Dios dijera, bueno, ustedes están muy rebeldes. Yo los liberé, prefieren la esclavitud. Bien, le voy a dar de comida, les dio comida, le dio codornices,
le dio el maná, pero de tanto se quejaban tanto que dijo, bueno, voy a aniquilar. Primero encendió fuego una parte del campamento y murieron muchas personas. Pero después dice, yo les voy a mandar ahora unas víboras, serpientes, venenosas, peligrosas, que tienen hambre, que quieren morder. Se los voy a mandar para que entiendan que yo soy Dios, el dueño de tu vida. Y así fue. Pero claro, mordía la serpiente. Yo no sé si sabes algo, pero la toxina, hay varios tipos de toxinas distintos, sí, de distintas serpientes. La yarará, que está por los pagos de acá, ello tiene un neurotóxico, o sea, afecta a los nervios, afecta a los tejidos, se muerde por aquí y eso se murió, queda el agujerito. Bueno, pero hay otras que afectan la sangre, hay otras que, como la coral, no hay con qué darle, solamente un antídoto exclusivo. Estas no sabemos qué eran, pero mordían y se morían. Entonces, la Biblia, para que entendamos bien, muestra estas cosas que son tipo, le llama tipo de algo. Esto es una figura, la víbora era una figura que mordía y mataba. Era una figura. Pero también Dios estableció, así como estableció este castigo, estableció la forma de anular la toxina de la serpiente. ¿Y cuál era? Entonces dice lo siguiente, que había que mirar a la víbora con fe. Con fe que ella, no ella, pero alguien iba a anular la toxina que había inyectado los colmillos de la víbora. Había que mirar, por eso te digo, mirar no es mirar distraídamente, es ver el contenido de lo que miramos. El Señor le dice, el que no ve, no mira, no ve, no puede entrar. Entonces, acá hay un tema importante, la fe. Los que miraban con fe, es decir, voy a mirar la víbora con fe que me voy a curar. A ese se curaba, porque esa era la ley que había dado Dios. Si iba a mirar así de costalete, no se iba a curar y se iba a morir. Tenía que mirar a esta víbora que está de este lado en el asta, tenía que mirarla con fe de que me voy a curar. ¿Por qué? Porque me lo dijo Dios. Voy a curar de la queja que yo hice. Me voy a curar del pecado que hice. Por quejarme tanto. Me voy a curar. Voy a volver a tener vida. Porque si no miro con fe, la víbora colgada ahí arriba era de bronce, ¿no? No iba a morder. Pero si no miro con fe, no me salvo. La toxina sigue y hace su efecto. Bien, este era el tipo. El tipo es una figura, digamos, es un modelo de algo que es el antitipo que va a suceder más adelante. Entonces, eso, mirar con fe a la víbora que estaba suspendida en un asta, que suponemos que sería así, una víbora de bronce, no sanaba la víbora. Lo que sanaba, ¿qué era? La fe. Entonces, este modelo, por eso que Calvino tenía razón, diciendo que en otros tiempos nos habló por los profetas, por los patriarcas, pero ahora nos habla por el Hijo, porque mirando la cruz, que ahí la tenés, también tenés vida eterna. También tenés vida. También te curás del pecado, de la toxina que nos mordió Satanás, la víbora. Ese pecado, si no miramos con fe a la cruz del Señor Jesucristo, nos lleva a la muerte, muerte eterna. No solamente mirar la cruz da vida, sino que nos da vida eterna.
mirar la cruz del Señor Jesucristo. Por eso dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, el mismo que estaba hablando, sea levantado en una cruz. Y así sucedió. Fue levantado. Pero esta acción de levantarse tiene otras consideraciones también. La víbora de bronce también tenía que estar levantada, porque iba la persona y miraba a la víbora. En realidad estaba mirando al cielo. En realidad estaba mirando más allá. No miraba al tipo. Inconscientemente estaba mirando al antitipo, que era el Señor Jesucristo. Ese sí que da la vida. Pero la fe era puesta en que mirando al antitipo se sanaba la persona. Así que también en la antigüedad fue hablado esto que yo te estoy hablando, porque lo habló el Señor Jesucristo en su ministerio, mirando con fe al Señor Jesucristo, que fue levantado. Esta palabra levantar, tiene dos, digamos, interpretaciones. Uno puede decir, te levanto, y uno está sentado y lo levanto. Y el otro dice, te levanto allá arriba porque te mereces estar ahí arriba. Y esa es la idea de levantar. Así como Moisés levantó para que todos miraran para arriba la serpiente en el desierto, es necesario que el Señor Jesucristo fuera levantado. Y en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo murió por tus pecados y mis pecados, para darme vida eterna. A todo aquel que cree. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es esto? La vida humana tiene un límite. Nacemos, vivimos, pero morimos. Indefectiblemente. Nacemos, vivimos, morimos. ¿Qué va a ser tu vida después de la muerte? Si uno pregunta, no me importa, vivo la vida, hoy, el hoy, está bien, perfecto, pero te vas al infierno. Listo. ¿Qué es el infierno? Mira, si vos conocés el cielo, por decirlo de alguna manera especial, así, muy importante, no el cielo que nosotros miramos para arriba y nos vemos y vemos el cielo, sino el lugar donde está Dios, que nosotros le llamamos el cielo. Pero allí, en ese lugar donde está Dios, no pueden entrar nosotros los pecadores. Solo pueden entrar aquellos pecadores que miraron con fe la cruz del Calvario y entendieron que para tener la vida después de la muerte necesitamos recibir lo que el Señor Jesús ofrece en la cruz del Calvario. Y mira, pásame la otra porque sin saberlo, vos lo estás, porque sin saberlo estás mirando. ¿Sabes qué es esto? No sé si te suena conocido esto. ¿Qué dice? Lo de la farmacia, de la ambulancia, de un hospital. Pero mira lo que tiene allí adentro. Algunos dicen que Esculapio, que era el dios griego de la sanidad, hizo esto. Tal puede ser. Pero a mí me parece que antes de él lo hizo otro. Ahí tiene una víbora en un asta. Esculapio, y tiene otro nombre, Euclides, algo así, que él se encargó de ver toda la medicina, más que nada la sanidad. Entonces, esto que vos ves en las ambulancias o en la farmacia, es que Dios te está hablando. Dios te vuelve a hablar. Cuando pasa una ambulancia y tiene esto, acordate que así como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Mirá qué bonito. Es un ejemplo. El antitipo es el Señor Jesucristo, que, digamos, destruyó al tipo.
Cuando apareció el antitipo, que es la realidad, que es lo verdadero, lo real, dejó la serpiente de bronce inútil. Ya no existía más. Pero te quiero hacer mención. Pasame a la otra vuelta. Te quiero hacer mención. Si analizás bien lo que puso la IA, acá te das cuenta que hay gente donde está mirando. Cualquier lado. ¿Te das cuenta que está mirando cualquier lado? Pero, ¿dónde está mirando esta gente y aquella gente? A la cruz del Señor. Entonces tenemos dos alternativas. O mirás para cualquier lado y te vas al infierno, o mirás la cruz de Cristo con fe y salvaste tu vida, tu alma, de ir al infierno porque vas al cielo con Él. Porque acá lo hemos leído, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a vos, a ti y al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora está, ahí lo tenés, dos posiciones. La IA bien empleada es buena. ¿Mirás para otro lado o mirás a la cruz del Señor? Vos decidís. Si mirás para otro lado, seguí mirando para otro lado, pero te vas a ir al infierno. Si querés mirar esta mañana la cruz de Cristo, decile al Señor Jesús: Señor Jesús, entra a mi vida, perdona mi pecado. Quiero que seas mi Salvador. Y ahí la mirada de fe salva tu vida. Si tenés intención de saber dónde vas después de muerto y querés vivir con Cristo y con muchos de nosotros, decile al Señor esto: Señor Jesús, perdona mi pecado, te recibo como el Salvador. Y eso es lo que, esto es lo que tenés que hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La oportunidad de tu vida está hoy, no mañana, porque mañana no sabemos si existimos. Vivir, mirar para vivir. Acordate de esto: si hoy te vas de acá, igual que entraste, recordá, mirar la cruz de Cristo para vivir. Y el Señor le dijo: el que no ve, no puede entrar al reino de Dios. El que no mira, no puede entrar al reino de Dios. Porque hay que mirar con fe. Pasame un texto de los que te deje. Romanos 5. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vos y yo somos pecadores. Pasame el otro. Pero, ¿qué pasa con esto? Todos somos pecadores, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el que murió en la cruz por vos y por mí. Y quisiera terminar, pero me gusta seguir. No, ya resumí bastante, pero te quiero decir algo rapidito. En ambos casos, en este caso de la serpiente de bronce y en la del Señor Jesucristo, en ambos casos la muerte amenaza como castigo de Dios. En ambos casos, acá amenazaba: si vos no mirabas con fe, morías.
Y la cruz de Cristo pasa lo mismo. Si no miras con fe al Señor Jesucristo, te morís en tus pecados y vas al infierno. En ambos casos. Pero también en ambos casos es Dios mismo que mediante su gracia provee el medio de salvación. Acá era mirar con fe a la víbora en el asta de bronce. Pero allá es mirar con fe al Señor Jesucristo. En el mismo caso, en ambos casos, sucede lo mismo. El remedio consiste en que algo o alguien debe ser levantado, como hablábamos, a la vista de todos. La serpiente de bronce y el Señor Jesucristo. Pero en ambos casos, todos los que miran con fe a lo que se ha levantado son sanados. Sanados del pecado, sanados de las malas acciones, sanados de la adicción al vino, sanados de la adicción a algo, a las drogas, sanados de la adicción a lo que vos quieras. Hay 1000 tipos de adicciones. Dios puede sacarte de ese lugar. Es imposible que vos puedas sacarte. La experiencia dice que es muy imposible, muy imposible. No llega ni al 10% de los que consumen cotidianamente. Es muy difícil salir solo. Necesitas el poder de Dios, el poder de la cruz de Cristo, que cambia la vida de la persona, que renueva la mente y, como hemos cantado, renuévame, Señor Jesús. No quiero ser igual ayer, no quiero ser igual a lo que era hace un rato. Cambia tu vida, querido, cambia tu vida, recibí al Señor Jesús en tu vida, en tu corazón. Él te puede ayudar en todo. Tiene valor, valor necesitas, valor para decir, Señor Jesús, perdona mi pecado, quiero cambiar. Y el Señor te va a ayudar a cambiar, que es el único que puede hacerlo. Y después, al final, la cruz fue terrible para el Señor, porque en la cruz romana, diseñada por los romanos, todos los que subían a la cruz o eran subidos a la cruz no bajaban vivos. Es una cruz que todos morían, los que estaban allí colgados. Y el Señor Jesús también murió. ¿Pero por qué está vivo hoy? Porque resucitó. Y Él fue exaltado, fue levantado y fue repuesto, por decirlo de una manera humana, a la gloria que Él tenía antes. Por eso la cruz de Cristo no es algo igual, no hay sin igual. La cruz de Cristo es que el Señor Jesús murió, resucitó, ascendió y hoy está sentado a la diestra de Dios intercediendo por mí, por mis problemas, por mis pecados, por mí. Me perdona la sangre del Señor Jesucristo limpia mi pecado. Y Dios me perdona porque el Señor Jesucristo se hizo cargo de todo lo malo mío. Por eso hoy tenés una oportunidad. Quiera Dios que el mismo Dios que te está diciendo, hijo mío, vení, quiero estar en tu vida, ese mismo Dios, si lo rechazas, te va a juzgar en algún momento. Que la idea de la cruz del Señor Jesucristo como antitipo de lo que era una figura sea realidad en tu vida. Esa es la idea del Evangelio, que la cruz de Cristo siempre esté presente en nuestra vida. Al Señor Jesús, que murió por nosotros en la cruz, que resucitó y volverá a buscarnos, sea la gloria para siempre jamás. Amén, Señor.